Ramón Aníbal Ramos nació el 19 de enero de 1946 en el ingenio Angelina de San Pedro de Macorís. Realizó sus estudios primarios en el Liceo Dominicano en 1965 y estudió la carrera de marketing en la Universidad Interamericana Única. Debido a su éxito, le contrata la difusora Hemisferio, dueña de Radio Clarín, desde donde se transmitían las carreras de caballo del Perla Antillana. El animador del Meridiano en Teleantillas hace su propia fiesta en la transmisión de dicho programa para Nueva York por el Canal 47. Así llega a la urbe y labora para WWSKQ. En 1991 crea su programa El Show de Ramón Aníbal. Su extensa biografía apunta a HIJB, Raintel y una hilera de emisoras que son buenos ejemplos. Ramón Aníbal tiene varias décadas ofertando calidad y ahora ya es parte de nosotros en la comunidad dominicana de Nueva York. Pero en respeto a la sinceridad del reconocimiento de su oficio en Nueva York, cuando se dice lo mejor del cable, se está hablando de Ramón Aníbal Ramos. Como comunicador, locutor y productor de televisión, su garantía es la memoria de unos reconocimientos colectivos que lo ponderan como profesional de potentísima y educada voz. Muy reciente, Ramón Aníbal es la voz más alta de la locución dominicana y la producción de televisión por cable en Nueva York. El icónico comunicador dominicano de la radio, televisión y medios digitales, Ramón Aníbal Ramos, es actualmente reconocido por el concejal Idanis Rodríguez por sus 50 años de trayectoria en la comunicación dominicana y Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde se ha establecido durante décadas. El concejal dijo que el reconocimiento a Ramos es parte de lo que merecen cientos de dominicanos radicados en Nueva York, por su gran dedicación al trabajo y ser ejemplo a futuras generaciones. Estamos aquí en Opción New York, TVT con Francis Méndez. Nuestra invitada de hoy es la señora Ana Ramos, Anaminta Ramos, como le decía Ramón, Anaminta, la esposa de Ramón Aníbal Ramos. Estamos hoy recordando su vida, porque en un día como hoy estábamos todos celebrándole su cumpleaños a Ramón. A Ramón le encantaba celebrar su cumpleaños con sus amigos, con la gente que estaba cerca de él, cercana a él, y él siempre mostró cierta devoción y cierto cariño con sus amigos. Ahí está uno de sus amigos entrañables, el señor Teófilo Barreiro. Antes estaba Nurín Sanjay cuando estaban en fiesta de Teleantilla. Ahí están hablando Teófilo Barreiro y Ramón Aníbal Ramos. Dicho sea de paso, Ramón Aníbal Ramos fue que puso en el mapa, aquí en la ciudad de Nueva York, al señor Teófilo Barreiros, y fue conferencista de innúmeras charlas que Ramón le consiguió hacer con diferentes industrias y empresas de la ciudad de Nueva York. Decía Ana, una nace en El Salvador, el otro en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. ¿Cómo ustedes convergen? ¿Cómo ustedes se conocen en la ciudad de Nueva York? Por una amiga mía. El novio de ella era amigo de Ramón. Y nos conocimos en la casa de mi amiga, que era ella y yo. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Recuerdas? Melody Sánchez. Melody Sánchez. Y entonces fuiste a la casa de Melody. Ajá. Y ahí estaba Ramón. Sí. Que era amigo del esposo de ella. Esposo de ella. Y fue un flechazo a primera vista o de primer plano a ti no te gustó el moreno. ¿Cómo sucedió aquello? Bueno, de Ramón, de una vez comenzó a buscarme, a llamarme, esto y lo otro, de primero. Pero como él trabajaba en la radio, yo decía que no, ¿verdad? Y ¿No te gustaron los locutores? Porque O la farándula. Eso, la farándula. Entonces, porque, bueno, tengo entendido por todas las personas que lo siguen a ustedes y todo, no era una cosa que me atraía. Muy halagadora, que digamos. Exacto. Entonces, pero él insistió y hasta que... ¿Insistió mucho o no tuvo que insistir mucho? Insistió mucho.
insistió mucho y él siempre lo decía, que, él insistió mucho y fue muy lindo en todo momento, hasta que yo vi que de verdad, ¿verdad? Era otra persona fuera de la radio, Comenzó porque a ser Ramón Aníbal, sí, porque sí, una cosa es el de la el radio locutor, y otra cosa es el familiar, el es, ser preocupado por ti, por tu sí, familia, por tu entorno. exacto. Y él siempre estaba preocupado en las cosas mías, digamos, y yo con él. Pero él siempre estaba eh, Y, pendiente. y siempre se veían en la casa de Melody Oh, no, 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 no. Eso fue esa vez que nos sí. conocimos y todo. Entonces, Entonces ya ¿a después, dónde fue aquí en Nueva York la primera salida de ustedes juntos? o fuimos a cenar a un restaurante en Queens, ¿Tú en te recuerdas? Queens. ¿Tú te recuerdas? Ah, estaba en Roosevelt, era el único que había ahí, que era el más grande, pero no me El acuerdo cuál. Chipcha. El Chipcha El Restaurant. Chipcha. Ajá, Sí, sí, él es el único grande sí. y famoso y Ajá, en popular ese en tiempo la era, Roosevelt. sí, era El, el mejor que había el ahí y Chipcha. todo eso, el Y Chipcha. Ramón Aníbal tenía muy buen Sí, gusto, eso el Chipcha. sí, hay que tenerlo siempre presente. Ramón le gustaba lo bueno, lo mejor En el para su Chipcha. consumo Sí, personal. sí, en el Chipcha. Entonces fueron al Chicha Sí, a cenar, sí. pero no había nada No, todavía, no, no, no. ni un apretoncito de mano. No, fíjate que fue muy bonito porque nos conocimos primero, digamos así, y después fue dándose poco a poco. Después, ya después nos casamos Sí, y todo. sí, pero me brincaste, diste un brinco del cielo a la tierra, Ana. Pero no Bueno. me, no, y estamos en el chiste, nos agarramos la mano y nos casamos. Espérate, hubo otros encuentros, Oh, sí, ¿eh? me invitaba a ir a la emisora para que de ahí saliéramos algún sitio, a una reunión que él tuviera. Y así poco a poco nos fuimos conociendo. Me invitaba a las ruedas de prensa, eh, todas esas Pero cosas. ya cuando él te invitaba a la rueda de prensa, yo me imagino que eran novios. Sí, Ah, sí, viste, sí, que yo conozco la intríngulis del locutor. sí. Si el locutor te lleva a una rueda de prensa donde hay otros periodistas, es porque ya él está en serio y te está enseñando, o te está exhibiendo, como diríamos. Está enseñándole a la gente que tiene una compañera o una que va a ser su compañera y que tiene esas intenciones y que quiere que la conozcan. Que tiene una relación ya diferente, digamos, seria, y así poco a poco fuimos escalando hasta que nos Hasta que casamos. se casaron. Sí. Y dime una cosa, ¿cómo él no te hacía preguntas sobre El Salvador? ¿Quiso conocer El Salvador de una Oh, vez? sí, ¿O, pero o no, esperó? no, él esperó, porque él, él veía las noticias, que las noticias siempre no son no eran muy buenas, y él decía, no, para allá no vamos, para allá no vamos. Y hasta que fue y le encantó, porque Sí, después, después él me hablaba mucho. sí, Oye, tiene que ir, sí, me después decía. él decía, ay, no, de lo que me estaba perdiendo. Eh, ya lo último me decía que si nos retirábamos, nos íbamos a retirar para El Salvador, porque a él le había fascinado mucho cómo somos y la diferencia de cultura quizás eh, es diferente. Yo no conozco El Salvador todavía y voy a aprovechar uno de esos tours que tú haces, porque Ana, desde antes de Ramón, estando con Ramón, organizaba siempre tours y viajes hacia Centroamérica y El Salvador era el punto de llegada y punto de partida hacia acá. Y yo tengo el interés y el deseo de conocer El Salvador y como están las cosas en El Salvador ahora, muy especialmente ahora, pues vale la pena darse una vueltecita por El Salvador y conocer un poco de la vida allá.
Estamos viendo muchas tomas de Ramón en playas con el congresista Adriano Espaillat. Ahí me recuerdo yo que estaban ustedes visitando la La muralla muralla china. china. Ahí la vi en esa foto. Sí. Yo siempre estaba atento a las cosas que ustedes hacían, más cuando estaba en la oficina constantemente con ustedes y veían las cosas Sí. que preparaban ahí. Está con Idanis Rodríguez, el director de la Oficina de Transportación, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, que le hizo un homenaje a Ramón Aníbal en sus 50 años. Y esa foto o ese momento es de eso. Ahí está Fede Martínez hablando en el encuentro que hizo Idani para entregarle ese pergamino y ese reconocimiento a Ramón Aníbal por sus 50 años en la radio. Muchos homenajes recibimos nosotros Sí. cuando él cumplió los 50 años y yo también. Ajá. Y recibimos muchos homenajes juntos. Teleantilla había nacido como una idea mía en la que a través de Roberto y José Miguel Bonetti pues pudimos reunir un grupo de empresarios y darle vida a esa idea que se constituyó en Teleantillas. Logramos un gran equipo, pero faltaban cosas, faltaban piezas para ello. Y una de esas grandes piezas que vino a enriquecer ese proyecto fue justamente Ramón Aníbal Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy viendo esto, disfrutándolo a plena satisfacción, porque no hay comparación con este momento que estamos viviendo aquí hoy. Yo con eso estoy tan contento que ya me dijo un amigo, José Susana, Ramón, muchas felicitaciones, ten cuidado, coño, que te va a pasar una vaina. Ana, ¿qué te pareció ese encuentro, ese homenaje de Premio Estrella por Siempre que le hizo el Pachá a mi amigo Ramón Aníbal? Me pareció excelente porque se lo dio en vida y él lo disfrutó. Él se gozó eso. Él disfrutó eso porque estuvo con sus amigos, con Teo, con todos los que él quería estar ahí. ¿Qué te decía Ramón Aníbal cuando te hablaba acerca de Johnny Ventura? ¿Te hablaba mucho de Johnny Ventura? Johnny Ventura y él eran bien amigos. Comenzaron a trabajar en un proyecto, pero después Johnny le salió otro y Ramón se quedó sin ese proyecto. Pero siguieron siendo muy amigos y cuando él se visitaban y todo, cuando estaba en Santo Domingo. Y él, cuando Johnny venía aquí, él trataba de entrevistarlo y todo. Hubo una amistad muy bonita. Sí, siempre Johnny Ventura tenía ese afecto especial, ese cariño aparte para Ramón Aníbal Ramos y lo manifestaba públicamente, se lo manifestaba a él y nos lo manifestaba a nosotros. En muchas entrevistas que nosotros hicimos a Johnny Ventura en el Vacilón de la Mañana, Johnny Ventura siempre se refería a él como referencia de los locutores dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York, sin ofendernos a nosotros, pero destacaba siempre que Ramón Aníbal Ramos estaba entre los grandes locutores dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York y no se perdía el caballo diciendo eso porque estaba en lo cierto, estaba de verdad realmente diciendo lo que tenía que decir y lo que se tenía que decir de Ramón Aníbal Ramos aquí en la ciudad de Nueva York. Esa es parte de la historia de Ramón, la que vivimos aquí. Estuvieron ahí presentes. Quizás ahorita vamos a poner otro pedacito de ese encuentro, porque ahí estaban sus amigos. Teo Veras. Ahí faltaron muy pocos amigos. Quizás Pedro Francisco Blanco, que estaba aquí en la ciudad de Nueva York y no pudo ir, que era su cañayán de siempre. Él siempre invitaba a Pedro, pero Pedro por su trabajo casi nunca pudo estar en algún homenaje de Ramón, pero el cariño siempre Sí, estuvo. siempre existió ese cariño especial entre Pedro Francisco Blanco y él. Inclusive ellos tuvieron un show, el show de Ramón Aníbal, que se llamaba el Domingo de Ramos, en Super Cacú, aquí en la 620, en la ciudad de Nueva York. Había un programa los domingos en la tarde que se llamaba Domingo de Ramos. Entonces, poco a poco,
a ese programa de Domingo de Ramos se fue, fue incursionando Pedro Francisco Blanco, y a la final le pusieron Domingo de Ramos Blanco. Y fue uno de los programas más divertidos que tenían las tardes neoyorquinas, y una diversión realmente no como la de nosotros en el vacilón, que decía Ramón: ustedes son demasiado plebes, ustedes no pueden estar en la radio, a ustedes hay que sacarlo de la radio. Y me lo decía en serio. ¿Cómo ustedes decían a las personas esto y esto? A ustedes hay que sacarlo, es que ustedes no están haciendo radio, ustedes están haciendo un disparate. Pero me lo decía personal. Cuando estaba ya con nosotros decía: no, yo disfruto el vacilón, me lo gozo. Y él realmente se gozaba el vacilón. Sí. Pero él cuando venían las palabras fuertes, decía: pero esa palabra no había que decirla, por el amor de Jesucristo. ¿Por qué no buscaron otra más fina, más adecuada? Siempre estaba atento a nosotros en el vacilón de la mañana. Y decía que el Domingo de Ramos Blanco era un programa entretenido, pero sin ningún tipo de palabras malsanas, ni de las palabras expresiones fuertes que ustedes tenían ahora, pero también era el tiempo, porque fue antes, entonces ya ahora ya permitía la radio que ustedes dijeran todas esas palabras. Por ejemplo, él tenía miedo cuando Ramón Caníbal decía algo bien fuerte, decía: me van a dar en la calle. En la calle me van a dar. Él me decía, el personaje de Ramón Caníbal era un personaje que había en el vacilón de la mañana, que Ramón Caníbal no era otro que Ramón Aníbal. Entonces eso lo hacía el Chino con la voz de Ramón, que nosotros decíamos: ni Ramón se parece tanto a Ramón como tú. Y Carolina le decía así: pero Ramón Aníbal no habla así como tú, él te mira hablar como tú. Realmente teníamos ese personaje, y a veces el Chino salía con unas cosas que Ramón me decía: oye, dile al Chino que baje, que me van a dar un golpe en la calle y se lo voy a pegar a él, porque si él, hablando así de tal fulano y de mengano, si sigue así, me van a dar en la calle creyendo que yo soy. Y siempre estaba atento a las cosas que decía el Chino, como Ramón Caníbal Ramos. Hoy en el programa dedicado a Ramón Aníbal Ramos, porque hoy Ramón Aníbal estaría celebrando su cumpleaños, y yo felizmente siempre estuve en esos momentos compartiendo con él. Como compartimos ese viaje a Jarabacoa, que estaba Ana diciéndome ahora que se acuerda de una paila de sancocho enorme que hicimos. Eso fue en Manabao. Sí, en Manabao. En Manabao, en la casa de William Ramírez y doña Eli, que nos hicieron ese agasajo a toda la familia que hicimos en Manabao. También recuerda... fuimos a La Leña. A Leña, que era un restaurante. Ahí también tengo fotos que voy a poner ahorita, que es, ahí estamos Cookie Batista y yo, que en paz descanse, y Ramón Aníbal. Estamos en una galería y parecemos que estamos discursiando, haciendo discurso de un candidato. Y estábamos muertos de risa ahí. Sí. Hasta le pusimos nombre al movimiento político que teníamos, y de aquella tarde inolvidable que pasamos en Manabao, en la casa de William Ramírez. También... Fuimos al hotel, al hotel Jimenoa. Sí, estuvimos en el Gran Jimenoa, ahí fue que nos hospedamos. Imagínense ustedes, a la orilla del río, nos despertaba el sonido del río pasando. Pasamos momentos inolvidables y agradables allá en el rancho Jimenoa, en el Gran Jimenoa, donde disfrutamos unas navidades que van a ser inolvidables para mí, porque fue de las pocas navidades que yo llevé gente, porque en Navidad uno se queda con su familia, pero no, yo llevé a mi gente, a Ramón y a Ana, a disfrutar de mi familia allá en la ciudad de Jarabacoa. Y muy bonito que estuvo muy bonito. todo. Ana, te hago una pregunta. ¿Qué disgustaba a Ramón Aníbal? Bueno, había muchas cosas que le disgustaban, tú dices, de las personas. Sí, sí. Por ejemplo, en Santo Domingo, la gente que manejaba malo.
que no respetaras las leyes, que no, que fueras malcriado, o sea, Sí. ustedes dicen Sí, de, sí. de otra manera. Sí. Plebe, Eso, ajá, con no. plebería. Exacto, y peor, que viera a una señora. A una mujer decir eso. Eso. A mí me pasa eso, cuando yo oigo ciertas mujeres que dicen malas palabras así, gruesas, yo digo, Dios mío, pero... Y ella no piensa en que... Que no se ¿dónde está respetan. la feminidad? Dios mío, se le olvida eso y te tiran unas palabrotas que tú dices, pero qué barbaridad saliendo de una mujer. Exacto, Qué y no, difícil. no se fijan. Yo lo que pienso es, porque a veces lo hacen al lado de los niños, También. el respeto a los niños se ha perdido un poco también. Entonces, todas esas cosas le molestaban, todo. Nosotros tenemos que, Ana trajo también un bonito recuerdo de la celebración de los 50 años, tanto mío como de Ramón, porque nosotros nos realizamos homenajes cuando cumplimos 50 años, el Círculo de Locutores, el Colegio de Periodistas, el Consulado Dominicano, Acroarte nos entregó pergaminos, y aquí está uno de ellos que fue el Círculo de Locutores. Ahí está Germán Batista entregando los pergaminos tanto a Ramón Aníbal como a un servidor, y también estuvo en ese día Rubén Díaz, si mal no recuerdo, estuvo el reverendo Rubén Díaz Senior entregando pergaminos a nosotros en nombre de la ciudad, porque en ese momento él era concejal de la ciudad de Nueva York y nos entregó pergaminos de reconocimiento tanto a Ramón como a un servidor. Eso lo hicimos en el Bronx, y ahí aparece Ramón Aníbal Ramos dando las gracias y hablando junto a Germán Batista, que es el presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, y dando las gracias por ese homenaje que nos hicieron tanto a él como a este servidor en nuestros 50 años como locutor. Señores, el tiempo pasa rápido en buena compañía. Ana, lamentablemente, solamente me resta decirte gracias, muchas gracias, gracias infinitas y de corazón por permitirme este momento tan especial y que yo quería, porque es un momento para recordar a un amigo que será para toda la vida. Para toda la vida, Ramón Aníbal Ramos permanecerá en mi corazón, en mi memoria y en mis gratos momentos donde yo doy gracias a Dios por la vida. También le doy gracias a Dios por haberme puesto en mi camino un amigo tan cariñoso y tan sincero como Ramón Aníbal Ramos. Gracias, Ana. Él te quería mucho. Sí. Yo lo sé. Sí. Yo lo sé. Ana, gracias de corazón, muchísimas gracias por estar conmigo. Yo quiero darte las gracias por este homenaje que le estás haciendo a Ramón, que yo sé que como amigo tú lo querías mucho y él a ti también te quería. Y es bueno que no lo olviden, porque a él le encantaba celebrar su cumpleaños y estar rodeado de amigos, y tú eres uno de ellos. Gracias. Hoy celebramos la vida de Ramón. Lo de febrero, lo que pasó en febrero lo dejaremos para febrero, pero hoy es la vida de Ramón Aníbal lo que estamos celebrando.